Dios les bendiga ricamente. Amén. En Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y en 1 Corintios 15:27 dice: mas gracias sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en 2 Corintios 12:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. En estos tres versículos tenemos tres palabras que aparentemente son iguales o parecidas, ¿no? Que son vencedores, victoria y triunfo, ¿no? Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dice, estas palabras parecen iguales, ¿verdad? Suenan igual, pero espiritualmente tal vez pueda que no. Amén. ¿Qué significa la palabra vencedor? Todos sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. La palabra vencedor significa conquistador. Amén. El que gana la batalla en una lucha. Eso es ser un vencedor. Amén. Y un luchador es aquel que lucha, pero no siempre es vencedor. Amén. Puede estar luchando y luego caer y no vencer la batalla. Eso es ser luchador. Amén. Más el vencedor es un conquistador, es el que gana cualquier tipo de batalla. Y Dios nos ha llamado a eso, nos ha llamado a ser conquistadores. Amén. Para que podamos ser triunfadores en Cristo Jesús. Amén. La tierra prometida estuvo en esclavitud. El pueblo de Egipto estuvo en esclavitud más o menos 430 años en esclavitud. Y cuando Dios tiene misericordia de ese pueblo, decide liberarlos por medio de Moisés y de Aarón, se los llevó al desierto. Les dio la promesa de que iban a poseer la tierra prometida. El Señor les habló al pueblo de todo lo que iban a encontrar en la tierra prometida. Amén. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Ese pueblo tenía la mente de esclavitud, tenía mente de esclavo. Aún su mente estaba en aquella tierra donde ellos habían sido esclavos. 430 años de esclavitud. Muchos nacieron en medio de la esclavitud, muchos murieron en medio de la esclavitud y muchos habían sido formados en medio de la esclavitud. Todos, básicamente todos. Amén. Tenían una promesa de parte de Dios, que Dios los iba a sacar de la tierra prometida. Y Él les dijo lo que se iban a encontrar a su paso. Amén. O sea que ellos tenían que luchar para poder ser vencedores en el Señor. Amén. Ellos aparentemente tenían la mentalidad, como habíamos dicho, de esclavo, ¿vale? Y ellos, ¿qué les pasaba en medio de eso? Todos conocemos, ¿verdad?, la historia. Ellos se lamentaban por todo lo que habían dejado en Egipto. En Éxodo 16:23, en Éxodo 15, en Éxodo 16:23 pensaban: ¿qué vamos a beber? ¿Qué agua nos van a dar en medio del desierto? Porque ya Dios ya los había sacado de ahí, ya habían cruzado el Jordán, ya Dios les había dicho que se santifique y los cruzó. Y se vieron en medio de un desierto. Y en Éxodo 15 vemos cómo ellos se preguntan: ¿y ahora qué vamos a comer? La primera queja. La primera mente de esclavitud, pensando en lo que habían dejado atrás y no miraban adelante lo que Dios tenía para ellos. En Éxodo 16 vemos cómo ellos le preguntan al Señor: ¿qué vamos a beber? Y así podemos seguir leyendo. En Éxodo 17 también tenían queja, murmuraban en contra de Aarón, en contra de Moisés. Y en Número 11, que ya había pasado, ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ya habían pasado mucho tiempo en el desierto, aún se seguían quejando. Aún seguían en queja, aún seguían ellos pensando en lo que habían dejado atrás. Y ya había pasado mucho tiempo, porque todos sabemos que estuvieron 40 años en el desierto.
y en esos 40 años su mente de esclavitud no se les había quitado. Amén. Dios sabe que una persona con este tipo de mentalidad puede ser un conquistador, porque aún Dios tenía la promesa para ellos, a pesar de la mentalidad que ellos tenían. Amén. Por eso es que fueron llevados al desierto para ellos puedan renovar su mente. Por eso es que muchas veces cuando pasamos por medio de dificultades y medio de problemas, Dios nos está capacitando para que podamos ser vencedores en Él. Amén. Él nos da la oportunidad de que podamos cambiar, que podamos quitar toda incredulidad de nuestras vidas y que podamos confiar en Él. Amén. La mentalidad de esclavo, ¿qué puede ser hoy en día en nuestras vidas? Puede ser la crítica, la murmuración, la queja, la inconformidad, la envidia, el mirar hacia atrás, que muchas veces nos pasa. Muchas veces pensamos en el pasado. Incluso en medio de una dificultad llegamos a blasfemar en contra de Dios diciendo, uy, pero si antes cuando no lo conocía al Señor a mí no me pasaba nada de esto. Muchas veces se nos ha pasado eso por la mente. El no poder mirar hacia el futuro creyendo de que será mejor porque estamos en Dios, porque estamos en Cristo Jesús. Amén. Eso es tener la mente de esclavitud. Cerrarnos en medio de los problemas, el no poder mirar las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dios quiere cambiar esa mentalidad de esclavo por una mentalidad triunfadora, pero triunfadora en Cristo Jesús. Amén. No triunfadoras en yo puedo, yo todo lo hago, yo todo lo consigo con mis propias fuerzas. No, es con las fuerzas de Dios. Amén, porque esas son las que permanecen, las que no traen tristezas, las que no nos engañan. Amén. Ahora yo les hago una pregunta y también me la he hecho para mí. ¿Aún tengo mentalidad de esclavo a pesar de ser creyente? No sé si alguna vez se lo ha planteado, si aún tenemos esa mentalidad. O ya hemos renovado nuestra mente para tener la mentalidad de hijos de Dios. Para saberlo, podemos ver en Salmo 139, 23, 24, que dice, examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. En el 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Podemos usar el Salmo 139 como una oración, pidiéndole a Dios que Él nos pueda examinar, porque ni nosotros mismos tenemos la capacidad de ver si realmente estamos confiando en Dios al 100%. Amén. Pruébame y conoce mis pensamientos, dice en el 23. Y guíame en el camino eterno. Eso es lo que necesitamos, que Dios nos pueda guiar al camino eterno. Amén. Muchas veces confundimos la gracia del precio tan alto que pagó Cristo en la cruz por algo gratis. Ese precio tan alto para Jesús que sufrió en la cruz del Calvario para que nosotros recibamos su salvación. Y no apreciamos y lo confundimos por algo gratis. La gracia de que el regalo de la vida eterna fue un precio alto que pagó Cristo. Tomó tu lugar y tomó mi lugar para que hoy estemos sentados aquí y podamos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y que podamos ser encaminados hacia ese camino de la vida eterna. Amén. Pero para que podamos conquistar ese camino y podamos llegar hasta el final, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y poder recibir la bendición de Dios. Es necesaria en nuestra vida. Es necesario levantarnos en fe y pedirle al Señor que cambie nuestra fe, porque a veces tenemos una fe vana, una fe pobre, una fe limitada. Limitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. En Romanos 4:20.
en Romanos 4:20 nos dice el Señor: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe dando gloria a Dios. Amén. Aquí está hablando de Abraham, de la fe que tuvo. Y es la fe que nosotros tenemos que tener. No dudando, siempre creyendo. Es difícil, a veces es difícil, pero no podemos limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque es un poder que va más allá de nuestra mente. Amén. Nuestra mente es finita y la mente de Dios es infinita. Amén. No podemos permitir que la debilidad de nuestros pecados nos conquiste y lo pongamos por costumbre en nuestras vidas. Acostumbrarnos a pecar como que no pasara nada y no arrepentirnos y volvernos a Dios. En Hebreos 10:25 al 27 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. No tengamos por costumbre dejar de congregarnos. Y el congregarse, aparte de venir aquí a la iglesia, también es podernos congregar con su palabra día a día, con la oración día a día en la intimidad de nuestras casas. Amén. En la tierra prometida ya no iba a haber el maná, porque nos acordamos que en el desierto tenían el maná, ¿verdad? Tenían gratis el maná, se podría decir, era caído del cielo, el agua también. Ellos ahora iban a tener que luchar, iban a tener que ir más allá, iban a tener que confiar en Dios al 100%, que a través y por medio de Él iban a poder cruzar el Jordán y iban a poder llegar a aquella tierra prometida que fluye leche y miel. Las buenas cosas, la más importante, no son gratis, todos lo sabemos. Amén. Hay que luchar, hay que pelear por ello. Y eso es lo que estamos haciendo, luchando la buena batalla de la fe. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Seamos compañeros de milicia los unos por los otros. Oremos los unos por los otros para que Dios nos pueda fortalecer. Amén. Y que podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. En primera de Pedro 1:3 al 9. Amén. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza de misericordia nos hizo renacer. ¿Cuántos son renacidos en Cristo Jesús? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmancesible, reservada de los cielos para vosotros. Amén. Tenemos que santificarnos cada día más. Amén. Para poder alcanzar esta promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dios le dice al pueblo que para conquistar deben vencer diferentes naciones. Les suena esto, ¿verdad? Que está en Deuteronomio 7, del 1 al 2. Nombra 7 poderosas naciones aparentemente, que son Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo, el Jebuseo. Yo tenía un poco de curiosidad porque antes no las podía pronunciar, me trababa la lengua. Y ayer estuve buscando el significado de cada una de esas naciones que Dios quería que fueran derribadas, amén, para poder entrar a la tierra prometida. Y como no hay casualidad en Dios, buscando el significado de cada una de las palabras, de los nombres, de cada nación. Eteo significa espíritu de temor. Hace el espíritu de temor, ¿qué hace en nosotros? Hace que veamos los problemas más grandes del poder que tiene Dios para poder vencer. Limitamos el poder de Dios cuando tenemos temor por lo que vaya a pasar. Amén. Lo que tenemos es que tener temor de Dios. Tener mucho cuidado de no salirnos de la voluntad de Dios.
Amén. El gergeseo es el que retrocede, significa. Dios siempre quiere que vayamos para adelante, que no miremos para atrás. Porque cuando miramos para atrás nos acordamos de cosas que no nos convienen, de cosas cuando no estábamos en Él, de cuando estábamos en el mundo. Y muchas veces, como lo dije hace un momento, pensamos de que antiguamente nos iba bien, pero no nos iba bien. No nos iba para nada bien porque íbamos de camino a la muerte eterna. Y ahora estamos de camino a la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Luego está el amorreo, que significa mala comunicación. Una mala comunicación puede ser un lenguaje negativo. El ser negativo, el contaminar también a mis hermanos con comentarios que no convienen, el hablar por demás también, el no tener discernimiento a la hora de hablar, a la hora de comentar. Amén. Eso puede ser un lenguaje malo en nuestras vidas. También tenemos que despojarnos de eso. Amén. Y el cananeo, que es muy sonado. El cananeo significa orgullo o apariencia. Significa, en pocas palabras, altivez, ¿verdad? Amén. Que Dios pueda quitar eso de nuestras vidas. Y que nosotros nos podamos dar cuenta cuando vayamos a tener altivez, orgullo en nuestras vidas, que pueda ser quitado todo orgullo y toda altivez de nuestro corazón, porque eso no agrada a Dios, no es de parte de Dios, que podamos despojarnos de esas cosas. Amén. En Proverbios 16, 18, a ver si la Laya me echa una manito. Amén. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Que Dios nos libre de esa caída. Amén. Que podamos darnos cuenta. El fereceo es la indecisión o duda. Es la falta de fe, en pocas palabras. Es limitar el poder de Dios. Pidámosle que el Señor nos pueda aumentar la fe, que sea Él aumentando la fe en nuestras vidas. Amén. En Hebreo 10:38 dice, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Y qué es el alma? El pastor lo repite mucho aquí, es mente, emociones y voluntad. Eso es el alma, esa es la esencia del alma. Amén. Que Dios llene esa mente, esa emoción y voluntad. Amén. Con fe, que nos pueda llenar con fe. Y el hebeo es adorador de ídolos en nuestros corazones. También que podamos ser despojados de cualquier ídolo que pongamos delante. Puede ser el trabajo, puede ser cualquier cosa a la que le invirtamos mucho más tiempo, es un ídolo en nuestras vidas. Pueden ser nuestros hijos, puede ser el trabajo, un programa de televisión, algunas cosas por costumbre que tengamos, hacer mucho ejercicio, lo que sea que le esté quitando el primer lugar al Señor, son ídolos en nuestras vidas. En Primera de Juan 2:15, 16, que hace rato también lo hemos leído. Amén. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Cualquiera de estas cosas se puede volver un ídolo en nuestras vidas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo eso no proviene de Dios. Amén. Así que tranquilamente podríamos hacer un ídolo de esas cosas. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre. Amén. Y el jebuseo también es vocabulario contaminado, también significa lo mismo. Amén. Es casi como el amorreo, una mala comunicación, un vocabulario contaminado. Es aquello que podamos traer chisme, podamos traer murmuraciones.
Amén. Hablar en contra del hermano, en contra de la iglesia también, en contra de la doctrina, en contra de la palabra de Dios. Que Dios nos libre de eso. Amén. En Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. O sea, va más allá, contamina todo el cuerpo. En el mismo proverbio, en el verso 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahí también habla de las malas palabras, o cuando uno le desea el mal a alguien, o cuando uno es capaz de decirle cosas feas, palabras feas a su hermano. Amén. O en la casa también, a los hijos, al esposo, a la esposa. Que Dios nos ayude. No maldigamos a nuestros hermanos con malas palabras, insultando o teniendo malos pensamientos hacia ellos. Ni mucho menos levantemos murmuración. No lo hagamos ni aquí, ni en nuestras casas, ni en ningún sitio. Que Dios nos pueda librar de todo eso, que podamos despojarnos de todas estas cosas, que podamos ir más allá y que podamos conquistar, y sobre todo que podamos ser vencedores en Cristo Jesús, que podamos vencer todas estas cosas en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta aquí la reflexión.